Dos policías pensaron que habían atrapado a un blanco fácil, pero no sabían que él dirigía todo el departamento. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava rompía el silencio de la noche mientras Julian Coleman, un hombre de 48 años con una actitud tranquila y una reputación de liderazgo, giraba por la avenida Sycamore. Volvía a casa después de un largo pero gratificante día reuniéndose con líderes comunitarios en Charlotte, Carolina del Norte. Su auto, un sedán negro discreto, se mezclaba con las calles suburbanas, y sus pensamientos se dirigían al famoso asado de su esposa esperándolo en casa. Pero entonces, las luces azules y rojas destellaron en su espejo retrovisor, cortando la noche como una sirena de advertencia. El agarre de Julian sobre el volante se tensó por un momento. Miró el velocímetro, 29 millas por hora en una zona de 35 millas por hora. No había cometido ninguna infracción de tránsito, ni tenía luces traseras rotas. Aún así, la patrulla encendió la sirena, indicándole que se detuviera. «Mantén la calma», se dijo a sí mismo, mientras señalaba y detenía su vehículo en el arcén. Sabía el protocolo: mantener las manos visibles, moverse lentamente, actuar con cortesía. Era una rutina que había perfeccionado, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había aprendido que en estas situaciones, las apariencias lo eran todo. El oficial se acercó a su ventana con paso firme, sosteniendo una linterna en la mano, cuya luz atravesó la tenue iluminación del interior del auto de Julian. Otro oficial se quedó cerca del parachoques trasero, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. «¿Tienes prisa esta noche?», gruñó el primer oficial, con un tono cargado de sospecha. «No, señor», respondió Julian con calma, su voz firme pero serena. «Solo voy camino a casa». La linterna recorrió el rostro de Julian, deteniéndose un segundo demasiado largo, antes de bajar a inspeccionar el tablero, la consola central y luego volver a enfocarlo. «Licencia y registro», ordenó el oficial, ignorando la respuesta de Julian. Julian se movió lentamente, narrando cada acción. «Voy a tomar el registro del auto en la guantera ahora. Mi licencia está en mi billetera, la sacaré después». El oficial no respondió, pero su postura se endureció. «¿Sabes por qué te detuve?». Parecía una pregunta retórica, pues antes de que Julian pudiera responder, el policía continuó. «Ibas conduciendo de manera errática, invadiendo el otro carril». Julian frunció el ceño. «Con todo respeto, oficial, no hice eso. Mi cámara de tablero puede verificarlo». El oficial lo interrumpió con una voz cortante. «¿Cámara en el tablero? ¿Eh? Eso será confiscado como evidencia. Sal del vehículo». Julian parpadeó, sorprendido por la rápida escalada de la situación. «¿Hay algún problema, oficial?». «Estoy cooperando completamente». La mandíbula del oficial se tensó. «He dicho que salgas del vehículo ahora mismo». El estómago de Julian se revolvió, pero desabrochó su cinturón de seguridad y abrió la puerta con cuidado, con las manos bien visibles. El segundo oficial se movió rápidamente, lo tomó del brazo y lo empujó contra la patrulla. «¿Esto es realmente necesario?», preguntó Julian, su voz firme pero contenida. «Resistiendo, ¿eh?», se burló el primer oficial. «¿Quieres jugar ese juego? No hay problema para mí». El frío metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Esto no era un simple malentendido. Era un caso claro de perfil racial. Mientras los oficiales lo empujaban hacia la parte trasera del auto policial, Julian miró hacia la calle. Algunos vecinos miraban a través de sus persianas, sus siluetas iluminadas por la tenue luz de sus porches. Nadie salió. Pero esto estaba lejos de terminar. Los oficiales no tenían idea de quién acababan de arrestar. Y Julian no tenía intención de quedarse callado. El auto patrulla avanzaba por la carretera, con Julian sentado rígidamente en el asiento trasero. Miró por la ventana, observando cómo los lugares familiares pasaban borrosos, pero su mente estaba enfocada en otra cosa. Los dos oficiales en la parte delantera intercambiaban bromas como si no hubieran esposado y detenido a un hombre sin justificación. El más joven, el oficial Daniels, echó un vistazo por el espejo retrovisor, con una expresión burlona. «¿Cuál es tu historia?», preguntó con tono condescendiente. «¿Una carrera nocturna de drogas o simplemente te gusta darnos problemas?». Julian sostuvo su mirada sin pestañear. «Solo soy un hombre que intenta llegar a casa». El otro policía,
El corpulento oficial Reed soltó una risa burlona. Sí, claro. Siempre tienen una excusa, dijo con desdén. Julian contuvo su respuesta. Discutir en este momento no le ayudaría. En cambio, respiró profundamente y evaluó sus opciones. Sabía cuáles eran sus derechos. También sabía cómo funcionaba el sistema. Y en este momento, ese sistema no estaba de su lado. Cuando llegaron a la comisaría, las luces fluorescentes proyectaban un brillo duro y frío sobre la sala de detención. Daniels le quitó las esposas con un gesto exagerado y sarcástico. Bienvenido a nuestra humilde morada, dijo, sonriendo con malicia. Vas a estar aquí un buen rato. Julian frotó sus muñecas, donde las esposas habían dejado marcas. ¿Me están acusando de algo?, preguntó con calma. Reed sonrió con suficiencia. Te avisaremos cuando lo decidamos. Ahora siéntate y relájate. Lo llevaron a una celda pequeña y fría, donde la puerta se cerró con un fuerte golpe metálico. El eco resonó en el aire. Julian se sentó en el banco, con la espalda recta, sin mostrar ni un atisbo de miedo. Él no era un hombre cualquiera. Había pasado años construyendo una carrera basada en la justicia y la equidad, pero ahora estaba experimentando el mismo abuso de poder que había trabajado incansablemente para erradicar. Desde la celda, escuchó las voces de los oficiales. Nada fuera de lo común en sus documentos, dijo Daniels, sonando casi decepcionado. No importa, respondió Reed con un tono arrogante. Algo encontraremos. Gente como él siempre tiene algo que esconder. Julian escuchó sin reaccionar. No estaba molesto. Estaba calculando. Sabía que su paciencia pronto daría frutos. Las horas pasaron lentamente. Otros oficiales entraban y salían de la oficina, echando miradas curiosas hacia la celda, sin reconocer a Julian. Pero eso era lo que él esperaba. Después de todo, había asumido su nuevo cargo solo 3 semanas antes. Finalmente, cuando el amanecer empezó a teñir el cielo con tonos anaranjados, escuchó pasos firmes acercándose. Una mujer con un aire de autoridad y profesionalismo apareció frente a su celda. Su placa decía Teniente Morgan. A diferencia de los otros oficiales, no tenía una sonrisa burlona ni una actitud arrogante. Su mirada pasó de Julian a los documentos que sostenía en la mano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Daniels dio un paso adelante con confianza. Lo detuvimos anoche por conducción imprudente y resistencia al arresto. Morgan arqueó una ceja. ¿Conducción imprudente? ¿Dónde está la evidencia? Reed se encogió de hombros, apoyándose en el escritorio con desinterés. Aún no la hemos procesado. Morgan inhaló bruscamente, claramente molesta. Giró hacia Julian. Señor, ¿sabe usted por qué fue detenido? Julian se puso de pie, mirándola directamente a los ojos. Me dijeron que era por conducción imprudente, lo cual niego categóricamente. También tengo una cámara en el tablero que puede verificar mi versión de los hechos. La expresión de Morgan se endureció. Volvió su atención a los oficiales. ¿No revisaron su cámara? Daniels titubeó. Todavía no hemos tenido tiempo. Morgan exhaló con frustración. Revísenla ahora mismo. Y Daniels, a mi oficina. Ahora. Los 2 oficiales bajaron la cabeza y se alejaron. Julian sabía que la marea estaba cambiando. Pero esto era solo el comienzo. El frío banco de metal presionaba la espalda de Julian mientras permanecía sentado en la celda, observando el constante ajetreo de la comisaría. Las horas pasaban lentamente, interrumpidas solo por el sonido ocasional de papeles deslizándose sobre escritorios y murmullos entre los oficiales. A pesar de la aparente calma en su entorno, su mente era un torbellino. Repasaba una y otra vez los eventos de la noche anterior, recordando cada palabra, cada gesto, cada escalada innecesaria. Todo esto servía como un recordatorio brutal de los problemas que había pasado años combatiendo desde dentro del sistema. Este nuevo puesto como jefe de policía había sido su oportunidad de hacer un cambio real. De asegurarse de que los oficiales rindieran cuentas por sus acciones. Y sin embargo, aquí estaba, sufriendo el mismo abuso de poder que había jurado erradicar. El sonido de pasos firmes lo sacó de sus pensamientos. La teniente Morgan regresó, sosteniendo una tableta en su mano. Se detuvo frente a la celda y le hizo un gesto a Julian para que se acercara. Revisamos las imágenes de su cámara de tablero, dijo, con un tono más serio que antes.
También hablé con los oficiales que lo detuvieron. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Déjeme ser clara. Esto nunca debió haber ocurrido. Julian arqueó una ceja, sin sorpresa, pero esperando a que continuara. Lo liberaremos de inmediato, añadió Morgan. Pero me gustaría hablar con usted en privado sobre los próximos pasos. Unos minutos después, Julian salió de la celda. Afuera, Morgan lo condujo a su oficina, un espacio austero y sin adornos, con un escritorio limpio, un par de sillas y un archivador. Nada llamativo. Solo negocios. Morgan se sentó y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Voy a presentar un informe contra Daniel Sirreed, pero hay algo que necesito preguntarle. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus palabras antes de hablar. ¿Quién es usted realmente? Preguntó finalmente. Es demasiado calmado para ser un ciudadano promedio que pasó la noche en una celda sin motivo. Julian se inclinó levemente hacia atrás en la silla, ofreciendo una pequeña sonrisa medida. Aprecio su diligencia, teniente, pero digamos que he estado en situaciones como esta antes, respondió. Aprendí a mantener la calma. Morgan lo estudió por un momento antes de asentir. Justo lo que imaginé. Pero tengo la sensación de que esto no ha terminado aquí. Julian no respondió. Ella tenía razón. Mientras abandonaba la comisaría, los primeros rayos del sol matutino calentaban su rostro, pero el peso de la noche anterior seguía sobre sus hombros. No se dirigió a casa. En cambio, condujo hasta su oficina. Cuando estacionó en su espacio reservado, se bajó del auto, enderezó su chaqueta y entró por las puertas principales del cuartel general de la policía, el mismo que él dirigía. Su asistente, Anita, lo vio entrar y levantó la vista sorprendida. ¿Jefe Coleman? Preguntó. ¿Está aquí temprano? Julian asintió, su expresión neutral. Ha sido una noche larga, Anita. Hizo una pausa y luego agregó con firmeza. Prepara la sala de reuniones. Necesito hablar con todo el departamento esta tarde. Anita asintió rápidamente, sintiendo la gravedad de su tono. Mientras Julian entraba en su oficina y cerraba la puerta detrás de él, exhaló profundamente. Sabía lo que venía. Esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de lo que su experiencia representaba. El público confiaba en él para liderar, proteger y hacer justicia. Esa responsabilidad pesaba sobre él, pero Julian la aceptaba con determinación. Porque antes de tomar acción, había un último obstáculo que debía enfrentar. El tribunal. Donde todo saldría a la luz. El tribunal estaba lleno hasta el último asiento. La noticia del caso se había propagado rápidamente, y los medios locales se aglomeraban fuera del juzgado, ansiosos por cubrir cada detalle. Las cámaras no estaban permitidas en la sala, pero eso no impidió que los reporteros se alinearan en los escalones de la corte, listos para capturar cada reacción cuando la audiencia terminara. Julian permanecía sentado en la mesa de la defensa, con su abogada Sandra Reyes, quien hojeaba un grueso expediente lleno de pruebas y declaraciones. Sandra era una fuerza de la naturaleza, conocida por su capacidad para desmantelar argumentos débiles con precisión quirúrgica. Al otro lado de la sala, los oficiales Daniels y Reed esperaban con su abogado asignado por el departamento. Daniels parecía inquieto, con su pie golpeando el suelo nerviosamente, mientras que Reed intentaba parecer despreocupado, inclinándose en su silla con una expresión arrogante. Cuando el juez, un hombre mayor con una actitud implacable y severa, ingresó a la sala, todos se pusieron de pie. El golpe de su mazo resonó en la sala. Estamos aquí para abordar los cargos presentados contra el señor Julian Coleman, anunció. Fiscalía, proceda. El fiscal, un abogado joven y visiblemente inseguro, se puso de pie y comenzó a leer el caso según lo habían reportado los oficiales. En la noche en cuestión, dijo, el acusado fue observado conduciendo de manera imprudente, cambiando de carril bruscamente. Al ser detenido por los oficiales Daniels y Reed, se mostró poco cooperativo y resistió el arresto. Sandra apenas pudo contener una sonrisa. Se inclinó hacia Julian y susurró. Están cayendo en la trampa. Cuando llegó su turno, se levantó con confianza, su tono firme y dominante. Su señoría, los cargos contra mi cliente no solo son infundados, sino que representan un caso claro de perfil racial y abuso de autoridad. Hizo una pausa y luego miró al jurado. Para demostrarlo,
Presentaré pruebas en video que contradicen directamente los informes de los oficiales. El juez asintió. Proceda. Sandra hizo una señal al oficial de la corte, quien apagó las luces y reprodujo las imágenes de la cámara de tablero de Julian. La sala quedó en absoluto silencio. En el video, se veía claramente cómo Julian conducía dentro del límite de velocidad, manteniéndose perfectamente en su carril. Apareció la patrulla de los oficiales encendiendo las luces sin ninguna razón aparente. Luego, la imagen cambió a las cámaras corporales de los policías. El tribunal escuchó con claridad cuando Daniels murmuró entre dientes al acercarse al vehículo. Otro de ellos causando problemas. Y luego Reed respondió con una risa sarcástica. Lo sabía. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez frunció el ceño profundamente, lanzando una mirada severa a los oficiales. Sandra pausó el video y miró a los miembros del jurado. ¿Es esta la profesionalidad que esperamos de nuestros oficiales? Los miembros del jurado intercambiaron miradas incómodas. Entonces avanzó el video hasta el momento del arresto. Todos vieron a Julian cooperando, informando cada movimiento que hacía, entregando sus documentos sin resistencia. Y sin embargo, los oficiales lo esposaron agresivamente, lo empujaron contra el auto y lo acusaron de resistirse. La tensión en la sala era palpable cuando el video terminó. Sandra se dirigió al jurado. Esto no es solo un abuso de poder. Es una violación de los derechos de mi cliente, arraigada en prejuicios y discriminación. El fiscal parecía visiblemente nervioso. Los oficiales creyeron que tenían causa probable. Pero Sandra lo interrumpió con firmeza. ¿Causa probable basada en qué? Caminó lentamente hacia el jurado. ¿En qué conducía de manera segura? ¿En qué siguió todas las instrucciones? Hizo una pausa dramática y luego miró directamente al juez. O quizás solo en el color de su piel. El juez golpeó su mazo, llamando al orden. Mantengamos esto enfocado. Sandra asintió, bajando ligeramente el tono, pero sin perder la intensidad. Su señoría, antes de continuar, mi cliente tiene algo importante que decir. Julian se puso de pie, acomodándose la chaqueta y ajustando su corbata. Escaneó la sala, mirando a los oficiales detenidamente antes de dirigirse al juez. Mi nombre es Julian Coleman, jefe de policía de esta ciudad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Daniels y Reed se quedaron completamente inmóviles. El jurado contenía la respiración. La audiencia murmuraba en shock. Julian siguió hablando, su tono firme pero sereno. Fui designado hace 3 semanas para dirigir este departamento y erradicar exactamente este tipo de injusticia. Pausó por un instante, permitiendo que sus palabras hicieran efecto. Decidí no revelar mi posición antes porque quería que la verdad saliera a la luz sin influencias ni prejuicios. Y ahora la tienen ante ustedes. La sala explotó en murmullos. Daniel se puso pálido y Reed perdió toda su arrogancia. El juez golpeó su mazo varias veces. Silencio en la corte. Cuando la sala finalmente se calmó, Julian dio el golpe final. Esto no es solo sobre mí. Es sobre un sistema que permite que oficiales como Daniels y Reed operen sin rendir cuentas. Hizo una pausa, con la mirada firme. Eso termina hoy. Este momento no solo era una revelación. Era un ajuste de cuentas. Uno que resonaría más allá de las paredes de ese tribunal. La sala del tribunal quedó en silencio. Las palabras de Julian aún resonaban en el aire como un trueno. Los oficiales Daniels y Reed permanecían paralizados, sus rostros una mezcla de pánico y vergüenza. El juez, después de un largo momento de reflexión, llamó a un receso. Cuando la sesión se reanudó, el tono en la sala había cambiado por completo. El fiscal ya no tenía argumentos que sostener, y el juez no perdió el tiempo en tomar una decisión. Golpeó su mazo y declaró: los cargos contra el señor Coleman son desestimados de inmediato. Pero esto era solo el comienzo. Mientras Julian salía del tribunal, fue recibido por un enjambre de reporteros, cámaras apuntándolo, micrófonos empujándose hacia él. Jefe Coleman, ¿tiene una declaración sobre el caso?, gritó un periodista. Julian levantó una mano, pidiendo silencio. El murmullo de la multitud disminuyó mientras todos esperaban su respuesta. Inspiró profundamente y luego habló con calma y determinación. Este caso no se trata solo de mí. Se trata de responsabilidad. Se trata de asegurarnos de que cada persona, sin importar quién sea,
sea tratada con el respeto y la dignidad que merece. Como jefe de policía, estoy comprometido a dirigir un departamento basado en la integridad y la justicia. Como ciudadano, seguiré luchando por el cambio. El alboroto de la prensa estalló de nuevo, pero Julian no se detuvo a dar más respuestas. Había cosas más importantes que atender. Y los efectos del caso fueron inmediatos. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. Los oficiales Daniels y Red fueron suspendidos de inmediato, mientras se abría una investigación interna. Pero la indignación pública no se detuvo ahí. Cuando las imágenes de la cámara de tablero y de los oficiales se hicieron públicas, las protestas comenzaron a surgir, exigiendo reformas en el departamento de policía. Líderes comunitarios se unieron, pidiendo mayor transparencia y mejor entrenamiento para los oficiales. El nombre de Julian Coleman pasó a representar algo más grande. No solo era un jefe de policía. Era un símbolo de cambio. Un mensaje claro a sus oficiales. En la sede de la policía, Julian convocó a una reunión de emergencia. Frente a docenas de oficiales, se paró con la espalda recta y la voz firme. Lo que me pasó anoche no fue un caso aislado, dijo, escaneando la sala. Fue una señal de un problema más grande. Y mientras yo sea jefe de policía, no toleraré este comportamiento. Se hizo un silencio sepulcral. Estamos aquí para servir y proteger, no para intimidar y acosar. Si no pueden cumplir con eso, este no es el lugar para ustedes. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Algunos oficiales asintieron con aprobación. Otros evitaron su mirada. Pero el mensaje era claro. El cambio estaba en marcha. En los meses siguientes, Julian implementó reformas radicales. Entrenamiento obligatorio contra prejuicios. Supervisión más estricta de los procedimientos policiales. Un sistema anónimo para denunciar mala conducta. El impacto fue inmediato. La comunidad comenzó a notar el cambio. Pero la confianza no se reconstruye en un día. Julian lo sabía. La lucha por la justicia es un maratón, no una carrera corta. Unos meses después, Julian asistió a una reunión comunitaria en el ayuntamiento. Un joven se puso de pie, con la voz quebrada por la emoción. Jefe Coleman, dijo, lo que usted vivió, podría haber sido yo. Hizo una pausa, su mirada reflejando gratitud y dolor al mismo tiempo. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Gracias por hablar. Gracias por pelear por nosotros. La sala se llenó de aplausos. Julian asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Pero si trabajamos juntos, podemos construir un sistema que realmente sirva a todos. Y mientras el evento terminaba, Julian se quedó un momento mirando a la multitud. Veía esperanza en sus rostros. Sabía que la lucha no había terminado. Pero estaba listo para seguir adelante.